Cuando hacemos un proceso de investigación documental, debemos tener en cuenta múltiples elementos. Hay muchísimas formas de nosotros identificar cuando una información que estamos tomando desde Internet, de cualquier sitio web, tiene contenidos favorables o no. En el caso de la asignatura, estamos tratando de que ustedes puedan conseguir hacer una búsqueda documental en línea, comprendiendo que no toda la información es buena. Hemos recomendado explorar a través de la aplicación del modelo Gavilán, del cual hemos puesto también una lista de criterios que es parte de ese modelo y que nos genera con mucha claridad cuáles son las principales características para nosotros evaluar la información que se publica en la web. Uno de los elementos que más fortaleza da es precisamente la procedencia de un documento, la procedencia de una información que definitivamente fortalece el que pueda ser escogida y para eso se ha recomendado que se utilice páginas que vengan de instituciones educativas, como es el hecho de las universidades, espacios como lo son las entidades gubernamentales, como por ejemplo la página del Ministerio de Salud Pública, en la página del gobierno de la República Dominicana, del gobierno de otro país, la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, donde se provee información que de alguna manera facilita el que nosotros podamos escogerla con la certeza de que se trata de algo veraz, de algo verídico, algo que ha sido filtrado apropiadamente. En el caso de los sitios web que también se escogen, debemos tener muy claro el para qué es construido el sitio, dado que si escogemos la información de un lugar en donde definitivamente lo que se hace es promocionar la adquisición de un producto o de un material, inclusive bibliográfico, podrían estar inclinando la balanza hacia favorecer las características o las condiciones de ese documento, de ese producto, para que nosotros entonces lo escojamos sin necesariamente el producto representar o significar ser el mejor o el más apropiado para la investigación que estamos haciendo. Recordemos también lo de la audiencia. En alguna tarea anterior, muchos de ustedes tomaron información en una audiencia general. El tomar información de una audiencia general no nos proporciona a nosotros los elementos que puedan hacer que nosotros escojamos con certeza información científica, porque lo que yo escribo para la población general no necesariamente favorece a un personal de salud, favorece a un estudiante de ciencias de la salud. Es para la gente común que de alguna manera no tiene formación especializada de ningún tipo o no tiene una coherencia, una vinculación directa con la ciencia y por eso lo que yo pueda recabar, lo que yo pueda recuperar de ese sitio web, no necesariamente va a satisfacer mi necesidad de información. Cuando nosotros hacemos la búsqueda, el modelo Gavilán nos dice con mucha certeza respecto a que podemos, a partir de los enlaces, identificar inmediatamente cuál es el origen y de qué manera se podría estar utilizando apropiadamente o no la información o escoger a partir del dominio del sitio web, dependiendo de si los sitios son educativos. Regularmente tienen las siglas de dominio edu, de educación, dependiendo también de si son para un gobierno, si son del Estado, entonces también tienen información relacionada y eso nos ayuda. También verificar en los sitios que escogemos si tienen o no publicidad. Regularmente los sitios académicos no las tienen y eso de alguna manera da cierta certeza
dado que cuando ustedes escogen información de sitios pagados, definitivamente hay intereses y no necesariamente todo lo que se ha colocado, podríamos decir que goza de amplia o de un filtro necesariamente científico, sino que podría existir o generarse un interés de lectura, pero al final la intención es que usted proceda definitivamente a la compra o a la adquisición de algún producto, simplemente están tratando de que usted vea una publicidad, una promoción. Estos elementos son de alta importancia y conviene conocerlos para poder realizar las actividades de filtrado de qué es lo que mejor resulta en el proceso de una investigación documental. Ahí también, además del sitio web, la evaluación de los contenidos y el modelo Gavilán, en la evaluación de los contenidos nos dice que implica si el de donde estamos consultando tiene un origen de un documento en sí, formal, un artículo científico, que esté en una revista reconocida con condiciones científicas demostradas, con avales en la que se hagan evaluación, que se trate de un libro con características científicas, por supuesto, que también venga de una entrevista, pero qué tipo de entrevista y quién la haga. Todos esos elementos son de alta importancia y favorecen por demás el que nosotros podamos de golpe inmediatamente desechar o asumir en la escogencia de una publicación. Con respecto al tiempo, el modelo Gavilán señala la importancia de que asumamos lo más vigente que se pueda, información actualizada que favorezca y dé la oportunidad a que todos ustedes puedan tener a la mano aquello que les hace falta, pero que ya haya agotado la posibilidad de que quien investigó descartó asuntos que estuvieran fuera de vigencia, que estén muy viejos, que no necesariamente nos puedan favorecer a darnos cuenta de qué es lo más reciente que se ha investigado. Cuando ustedes trabajan en los asuntos ligados a la metodología de investigación, a ese proceso general al que nos estamos tratando de abocar, está implicado en el estado del arte de la investigación. Y ese estado del arte implica que nosotros nos apeguemos a investigaciones de 5 años o menos, 5 años en adelante, que de alguna manera nos ayuden a identificar qué es lo que se ha investigado, qué es lo último que se ha investigado. Y por supuesto, estos elementos implican que si necesariamente hay alguna investigación que se necesite y que tenga más tiempo de ahí, es porque se trate de un contenido histórico que definitivamente en investigaciones más recientes no se encuentren. Con respecto al propósito, y está muy relacionado con lo que dijimos antes respecto a los sitios web, el propósito de la información, si es vender, si se trata de una publicación respecto a un asunto definitivamente científico, si quien hace la investigación necesariamente no tiene intereses encontrados, porque imagínense ustedes una publicación, digamos, de cáncer de pulmón publicada por una empresa tabacalera. Definitivamente podríamos tener en el sitio web de ellos, podría ser una investigación muy seria, pero ya la credibilidad la pierde por el producto con el cual ellos comercializan y con el vínculo que todos sabemos que tiene el fumar, ya sea de manera activa o pasiva, eh, con el cáncer de pulmón. Entonces, escoger la información desde esa fuente, desde esa página, por supuesto que nos genera algunas dificultades. Y deberíamos entender que se pierde por completo la credibilidad. Con respecto a las imágenes, debemos verificar que las que tenga el lugar de donde hemos escogido tengan las correspondientes indicaciones de fuente y que por supuesto estén relacionadas con el contenido, que no sean solo para decorar, que no nos inclinen a generar algún tipo de pensamiento contrario al contenido escrito y por supuesto que la información
inclusive la de gráficos, la de tablas, cualquier tipo de imagen, tenga los créditos y que sean fáciles de entender. Un elemento de alta importancia respecto a los contenidos es también que identificar si la información que ahí se ha colocado es coherente con lo que usted encuentra en otros sitios, en otros documentos, o si se genera alguna contradicción, dado que es muy importante porque podría usted estar consiguiendo información que genere debate. También el modelo Gavilán habla respecto al autor y que es muy importante en una página web que ustedes seleccionen un elemento que seleccionen para obtener información, se necesita que haya tanto como sea posible información suficiente de quien investiga. Cuáles son sus calidades profesionales, el vínculo profesional, o sea, en qué institución o a qué institución está adscrito o pertenece, que de alguna manera haya, y lo hay ahora, la forma de colocar a través de un enlace que la gente pueda ir a LinkedIn, que la gente puede ir a Google Académico y ver qué ha publicado ahí, que la gente pueda ir a ORCID y ahí entonces ver un poco de su trayectoria. Definitivamente hay mecanismos que a través de las publicaciones científicas se pueden perfectamente asumir y con eso nosotros poder identificar si se trata de un autor reconocido, de un autor que ha estado explorando respecto a ese tema o temas similares, o que por lo menos se mantiene en su área del saber. Estos elementos del modelo Gavilán ayuda a que nosotros podamos desarrollar competencia para manejar información. Hay otros tantos más que lógicamente son importantes y que pueden ustedes asumir para todo tipo de tarea y de investigación, como es el caso de la revisión de los elementos que definitivamente funcionan, eh, resolver muchas cosas que pueden favorecer a que todos ustedes puedan tener los contenidos de manera correcta y eso incluye la ortografía. Sea un documento publicado en un espacio en donde no se hizo revisión estilográfica con una redacción inapropiada y con faltas ortográficas no solo escasas, algunas publicaciones hemos visto que tienen faltas abundantes. Entonces, ustedes deben entender que debe faltar cierta credibilidad en esa publicación. Una de las recomendaciones que también podemos hacer está en un documento, un extracto que publicó la maestra Brunilda Figueroa en Puerto Rico en el 2007 y del cual consiguen ustedes un extracto denominado Cualidades de los documentos seleccionados en la web. Y ella, con mucha sabiduría, lista estos materiales de los cuales efectivamente favorecen a que nosotros podamos hacer esa evaluación de una manera bastante audaz. Ella cita, por ejemplo, la cualidad de objetividad y que es muy importante, dado que cuando hacemos búsqueda, hacemos cualquier tipo de investigación, podemos encontrar muchas investigaciones, muchas propuestas relacionadas con el tema, mas no necesariamente ligadas con el problema de investigación o con algún elemento específico que es el que nos interesa. Entonces tendríamos nosotros que tratar de verificar cuáles son los elementos que de manera exacta se relacionan con el tema que yo quiero investigar, si lo que está ahí es verdad, si lo que está ahí no tiene inclinación respecto a asuntos como juicios de valores y definitivamente en esta cualidad debemos verificar que todo lo que esté ahí tenga condiciones que permitan a nosotros definir si la información se acepta o ciertamente no se acepta. Otra característica que pone la maestra es la relevancia. La relevancia, muy bien ella señala que tiene mucho que ver con nosotros hacer juicios, porque tiene mucho que ver, claro está, con si nosotros necesitamos o vamos a utilizar esa información. Y de repente
podría en algún momento un documento que se encuentre, un blog, un sitio web cualquiera, una revista electrónica, representar más relevancia, perdón, en ese momento que en otro, porque todo dependerá de cómo nosotros y para qué vamos a estar utilizando esa investigación. Un elemento que se relaciona con la cualidad de objetividad que ya mencionamos, lo es la exactitud. Dado que independiente y nada más no tiene que ser que esté dirigida al tema, o sea, objetivo, tendría que estar también verificable en las condiciones de que sea correcto, que lo que esté ahí tenga algunos niveles, como bien dice la cualidad de exactitud, y que la información que se está presentando en esa documentación, tal y como decíamos a través de lo que señala el modelo Gavilán, también podríamos entenderla que de alguna manera sea actualizada y que quien hizo la investigación pues consideró todas las posibilidades para realizar entonces la investigación de mejor forma. Eso obliga a que ustedes cuando hagan la búsqueda, independientemente del tipo de medio electrónico que se utilice, la base de datos que se utilice, siempre verifiquen que aquello que están utilizando tiene referencias bibliográficas. O sea que el autor, la autora, está mostrando de dónde obtuvo la información con una señal, primero de dar los créditos a quienes investigaron primero, pero también con las posibilidades de que definitivamente quienes estén en el proceso de la búsqueda puedan tener también la posibilidad de ampliar a través de explorar esas referencias que esa persona comparte. Ya habíamos dicho, el modelo Gavilán habla de actualidad. Se puede en las investigaciones tratar de no exceder los 5 años, como ya había dicho antes, que es lo ideal. Algunas veces, cuando nos vamos un poco más, ya la información se puede considerar obsoleta. Entonces debemos nosotros identificar también y proyectar qué tiempo vamos a tardar en realizar esa investigación. Porque definitivamente una investigación que estemos iniciando y que vaya a reflejar una revisión bibliográfica y que vamos a invertir, proyectemos a invertir 1 año, 2, 3, mientras más tardía sea, más antigua la información que elijamos al momento de la salida de la publicación o de la forma en que vayamos nosotros a divulgar esa investigación, ya habrá mucho desfase, habrá mucha obsolescencia en la información que hemos escogido. Por lo tanto, a veces conviene tratar de quedarse apegados a los 3 años y, como dije, aceptable los 5 años, pero deseable, reitero, que sean los 3 años. En el documento que publica la maestra Figueroa, ella hace una exposición respecto precisamente a esas condiciones de obsolescencia y esto favorece a que puedan escoger más apropiadamente su fuente bibliográfica. Respecto al alcance, que es otra característica interesante, pueden ustedes perfectamente conocer las condiciones a través de seleccionar qué tanto abarca ese documento, cuáles son las fuentes que yo necesito, cuáles me dan exposición del tema relacionado con el comportamiento, la demarcación geográfica en donde yo voy a realizar mi investigación, la tenga o no. Hay límites, hay limitaciones, hay delimitaciones, pero también que eso que está ahí podría de alguna manera tener puntos de vista a favor o en contra del tema, pero que nos sirva para nosotros comparar y para nosotros tener varias perspectivas respecto al tema que estamos investigando. Ella propone también la cualidad de autoridad, que se puede en este caso mirar con el sinónimo de la cualidad credibilidad, dado que, como habíamos dicho con el caso del modelo Gavilán, mientras más se pueda reflejar cuál es la institución académica, la institución
de investigación que respalda esa investigación, pues por supuesto, esa publicación, pues por supuesto, podemos utilizarla, dado que sabemos que ha agotado un proceso apropiado de revisión. Existen múltiples posibilidades que podemos nosotros utilizar, por supuesto, para hacer la evaluación de un documento o de un recurso. Una de las posibilidades, y voy a mostrarlo en pantalla, es el nosotros apropiarnos y utilizar una matriz que definitivamente puede favorecer a que nosotros entendamos cuáles son las más apropiadas. Si se fijan en la matriz que tienen en pantalla, en ella estamos sugiriendo que al menos hagamos la evaluación después que hacemos un filtrado general de qué nos puede servir y qué no nos sirve, entonces que tratemos de identificar al menos 10 de los espacios, de los sitios web que hemos solicitado o que hemos escogido más bien. Y entonces, a partir de eso, podamos nosotros pues sacar las ventajas a lo que se nos está pidiendo. En la matriz, primeramente se coloca el URL, que es el enlace a través del cual nosotros podemos en Internet conseguir el documento que se ha seleccionado. Ponemos ese enlace en la casilla correspondiente y así vamos completando la fila. El tipo de documento del cual se trata, si es una publicación periódica, pero qué tipo de publicación, si es precisamente un periódico digital, si es una revista, si es un blog, si se trata de un libro electrónico, en fin. Todo tipo de la tipología de documentos que perfectamente pueden ustedes encontrar en materiales que ya se han compartido. En el caso de esta otra, el tercer gran apartado de la matriz, implica que nosotros aprovechemos lo que el modelo Gavilán que recién expliqué nos señala y que para eso tienen ustedes un material que voy a resaltar y señalar de modo que lo puedan siempre tener a la mano. Esto significa que en el caso de los criterios que lista el modelo Gavilán para evaluar las fuentes de información, nosotros podamos señalar si ese documento que yo he colocado aquí en el enlace, que está en el enlace, o sea que cuando veamos el enlace, el documento esté ahí, cumple con todos los criterios que establece el modelo Gavilán para sitios web. Si falta algún criterio del modelo Gavilán, pues obviamente ya ponemos que no, tiene que cumplirlos todos. Si todas las características que tienen que ver con el autor también los cumple, entonces usted le pone que sí. Si no los cumple, usted coloca que no. Y en el caso de los contenidos, usted verifica, revisa, va comparando en ese documento que usted localizó en ese sitio web y el propio sitio web si cumple con las condiciones que el modelo Gavilán ha establecido para el contenido. Finalmente, la última columna nos invita a aprovechar lo que la maestra Brunilda Figueroa en su publicación denomina las cualidades, ¿verdad? Para nosotros validar eso que hemos escogido, ese documento, el sitio web que hemos escogido. Y lo que pueden ver entre paréntesis son las letras iniciales de esas cualidades que recién acabo de mencionar. Si es objetivo, si es actual, si tiene relevancia, todos estos elementos que se han dicho y que definitivamente favorecen a que puedan ustedes comprender y conocer qué es lo que tiene ese documento y cómo entonces yo lo mantengo en mi proceso de búsqueda. En dado que hacemos y creamos una frase de búsqueda, de repente sacamos buen provecho a los operadores booleanos, pero a veces podemos nosotros quedar
sin que necesariamente lo que nos recuperen los operadores booleanos, lo que la frase de búsqueda construye, lo que los descriptores en ciencias de la salud nos da, podríamos quedar con muchos sitios web, muchos materiales que no necesariamente van directamente a lo que estamos necesitando. Entonces, con esta matriz, podrían perfectamente ustedes lograr resolver esta situación. En el caso de la información que también podrían estar requiriendo, está el jugar con las maneras apropiadas de nosotros citar los documentos, de nosotros aprovechar todo aquello que se nos da y que tiene que ver con los sectores de referencias bibliográficas. Un gestor de referencia bibliográfica que tenemos nosotros con mucha relación cercana lo es utilizar el Office, el Microsoft, que se va a denominar de manera permanente 365. Ahí nosotros vamos a conseguir también cómo hacer las referencias de manera inmediata. Es bastante fácil y definitivamente pueden ustedes compartir o verificar sobre esto a partir de los videos tutoriales que se les han compartido. Quisiera saber cuáles son los elementos que me pueden ayudar a mí a resolver y evitar escribir o generar un documento que pueda decirse que he plagiado, pues entonces lo evito tratando y trabajando con los gestores y de esa manera los gestores nos ayudan a también alinear apropiadamente respecto a las referencias bibliográficas. Referencias y estilos bibliográficos que nos ayudan también a nosotros poder alinear apropiadamente la información referente a la procedencia de esa investigación o de aquello que hemos importantizado y que nos ha servido para realizar la investigación. Espero que hayan comprendido estos elementos. Vamos entonces a permitir que ustedes puedan hacer algunas preguntas respecto a lo que he señalado para que entonces quede claro los elementos generales que podrían hacer que hagan una búsqueda efectiva. Tienen ustedes la matriz, como lo saben, compartida en la plataforma, así también como los otros elementos que definitivamente favorecen a que puedan hacer esa selección apropiada, ajustándose a las instrucciones del modelo Gavilán y también a las instrucciones interesantes, las cualidades que sugiere la maestra Brunilda Figueroa de Puerto Rico. A ver, ¿hay preguntas, comentarios, alguna duda respecto a lo que hemos expuesto? Al parecer no hay dudas. No las hay, aparentemente todo ha quedado claro. Sí, maestra. Muy bien. Entonces, ya saben ustedes que en la matriz lo que se espera que coloquen es la URL, el tipo de documento y ya han visto en materiales de la materia, de la asignatura, cuál es la tipología de documentos, pero también conociendo y repasando los criterios que se exponen en el modelo Gavilán para evaluar la fuente, pueden lograr ustedes decir si ese sitio aplica o no con las características que se sugieren en el modelo para él, si aplica para el autor o autora y se aplica para los contenidos. Se espera que en la columna referente a las cualidades que tiene el documento que escojan, pongan tantas iniciales como sea posible. Podría haber un documento excelente que entonces ustedes van a colocar todas las iniciales que se les están proporcionando ahí. O sea, si es objetivo, le pongo la O, pero si también tiene autoridad, tiene credibilidad, entonces le pongo AU, que es la sigla que representa autoridad. Si es actual, entonces, ¿verdad? Tiene la característica de actualidad,
Pongo AC, que sabemos que es la que representa esa cualidad. Si tiene relevancia, lo pongo también. O sea, no importa que se pongan todas. Si usted considera que eso que ha detectado usted como su documento, uno de los 10 principales de investigación, tiene todas las características, la pone todas. Si entiende que solamente tiene dos, pues pone solamente dos siglas. El asunto es que se detengan al análisis para que puedan conseguir sin mayores inconvenientes la realización de esa actividad. Por supuesto, actividad que antes de ella necesitarían hacer una búsqueda general para aprender cuáles son los gestores. Hay muchísimos muy buenos. Está BitGuru, está Sotero, que es de uso muy común, interesantísimo, es fácil. Está Bitmate, está Rework, que de alguna manera también es de amplio uso. Hay muchísimos. Hay uno que se llama HubRef, que es también bastante bueno y fácil de utilizar. Está también Mendeley, que se usa con mucha frecuencia, y creo que ustedes perfectamente podrían asumir uno para mantenerlo con uso frecuente en sus investigaciones. Como dije, también pueden ustedes utilizar para manejar lo de las referencias en lo que les proporciona Office o Microsoft 365, porque definitivamente es un asunto práctico bastante fácil. Ahora bien, los gestores le permiten a ustedes no solamente generar la bibliografía, sino que les permite conservar, guardar documentos, les permite generar y hacer filtrados de manera bastante rápida, conservar ahí y generar la bibliografía es un plus, pero tener en los documentos y poder hacer revisiones estratégicas y hasta notas es un lujo que definitivamente como investigadores debemos aprovechar y asumir. Así que yo espero que con estas explicaciones les sea a ustedes un poco más sencillo, más fácil hacer ese tipo de filtrado, ese tipo de validación para la investigación documental, y que esto entonces favorezca a escoger por lo menos los 10 mejores documentos en línea. Recuerden que se trata de una evaluación de documentos en línea, documentos extraídos de la web, inclusive eh, revistas electrónicas, blog, todo lo que ya han estado viendo en las sesiones de clase virtual que han tenido en la plataforma. Así que si no hay alguna duda o pregunta, creo que hemos llegado al cierre de esta exposición. Yo estaré colocando como corresponde la grabación en la plataforma para que puedan tenerla de repaso. Bendiciones y que tengan feliz resto del día. Muchas Gracias, gracias, igual también, Gracias, maestra. igual. Gracias igualmente.